1, 2, 3, 4. Hacer un balance a 10 meses de gestión es complicado porque es un gobierno con una experiencia nueva, es una coalición donde se ha gerenciado el Estado. Hoy la administración pública está en manos de ex CEOs de multinacionales y de empresas, así que es una experiencia de una coalición proveniente de un partido chico, distrital, como fue el PRO, que se encontró con el gobierno, con una alianza con un partido histórico como es el radicalismo y con un acuerdo con un sector empresarial muy fuerte. Esto volcado a la gestión y a la administración pública es una mezcla rara que está dando algunas situaciones que según ellos mismos lo han manifestado es de prueba y de error. Se han acertado en algunas medidas y en otras se ha errado y se ha equivocado muy feo. En ese sentido es un gobierno que reconoce sus errores, pero luego de haberlos cometido. Los errores salen caros y lo caro lo paga la gente. Lo importante es que no se cometan tantos errores. Hasta acá, en esta experiencia nueva, lo que hemos visto es una fuerte transferencia de lo que es la riqueza a un sector concentrado de la economía en detrimento del mercado interno, en detrimento del consumo, en contra o en perjuicio de lo que es la industria nacional, con lo que es la apertura de las importaciones. La devaluación ha pegado muy fuertemente en el salario, hoy se ve en el consumo también, y se ve también como no solo ahora le está pegando y le ha venido pegando muy fuertemente a la clase media, a la clase baja y a los jubilados, sino también que hoy vemos que aquellos que por ahí tenían algún proyecto de desarrollo o algún proyecto de inversión, hoy está dudando de llevarlo adelante o no por estas cuestiones. Así que en primer análisis que tengo es un año que está terminando con cuestiones complicadas y sobre todo con un tema que más me preocupa, que es hay un incumplimiento electoral por parte del presidente de la Nación, que en los debates y en campaña ha manifestado expresamente que no iban a ocurrir algunas cosas como terminaron ocurriendo. Dijo que no iba a devaluar y devaluó, dijo que no se iban a ver las importaciones y esto ocurrió, dijo que la inflación iba a bajar y vamos a terminar con una inflación interanual del 40%, y ese es un tema que creo que hay que hablarlo muy fuertemente. Aquello de lo que se promete en campaña debería haber un compromiso no solo ético sino también formal de cumplirlo, ¿no?